Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a esta primera conferencia de la tercera sesión, de la tercera edición del Diario Académico del Rectorado, que sigue teniendo como tema genérico pensar la universidad hoy. Hoy, de verdad, es el segundo hoy, es distinto, es el hoy, se refiere al día de hoy. Tenemos la suerte de tener con nosotros a un académico en el ámbito de la historia, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla, de Cádiz, perdón, aunque él es sevillano, o por lo menos de residencia, pero que además ha sido rector en la Universidad San Pablo CEU, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, ha sido decano en su universidad, también ha sido, en fin, ha cubierto casi todas las etapas en la vida académica y en la vida de la gestión y de la participación en el gobierno de universidades. Así que tiene, aunque solo fuera por eso, ya el crédito inicial de que nos cabe esperar que las cosas que nos va a contar son interesantes. Pero es que además a ese asunto y a su condición de académico y de autor de más de una veintena de monografías, las dos últimas, La historia de la nación española y Dios, la historia y el hombre, que en las que hay, me ha dicho alguna referencia parecida al contenido de esta sesión. Además de todo eso, es historiador. Y los historiadores suman siempre un valor añadido, y es que nos pueden hablar de la realidad de la que vivimos y compartimos, en particular, en este caso, de la universidad, pero con una perspectiva que, cuando se trata de un buen historiador, y es el caso, por supuesto, pues tiene una ganancia comprensiva. Nos deja entender no solo cómo son las cosas, sino por qué son las cosas. Yo le agradezco mucho y personalmente, se lo he dicho a él y lo digo ahora, lo digo con los 20 minutos o la media hora que hemos podido estar hablando en mi despacho sobre cuestiones múltiples, pues han sido, lo digo con cariño, los más gratos de estos 17 días. O sea, no he disfrutado tanto teniendo una conversación como en ese asunto, pero no porque las otras hayan sido ingratas, sino porque son cuestiones de trabajo y de gobierno. Bueno, además conoce muy bien el CEU, o sea, además de que tiene por desarrollo y por recorrido experiencia, por historiador y por académico, ha reflexionado. Además de eso, es que nos conoce muy bien. Es uno de los hombres del CEU, conoce nuestras ventajas competitivas, también nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Así que, además de la conferencia, luego le vamos a poder preguntar. Tuvo unos años, yo coincidí cuando era en el vicerrectorado bajo el rectorado de José María Díez, que fue coetáneo con tu rectorado en Madrid, en San Pablo en CEU. Pues tuve la oportunidad de coincidir con él en alguna reunión y me fui con la impresión de que estaba delante de un universitario. Esa misma tengo hoy y por eso he tenido el gusto de invitarlo. Nos ha costado cazarlo porque es un hombre comprometido, pero hoy ya lo tenemos. Muchas gracias, Rafael, también por el esfuerzo de venir, y ya tuya es la palabra y tuyo es el micrófono. Muchas gracias. Pues buenos días, ya buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor rector, querido Higinio, autoridades, queridos amigos, compañeros. Como habéis visto en la presentación tan generosa que ha hecho el rector, pues lo que ha puesto de relieve es mi experiencia. Claro, yo llevo 45 años como profesor universitario, este es mi 45 curso, que ahora empieza. Y tengo que decir que de ellos, pues, no sé si 42 o 43 han sido en la universidad pública. Yo siempre he sido profesor de la universidad pública. Después tuve esa etapa en el CEU, después de haberme vinculado a la asociación y de haber sido también patrono de la fundación.
Y después he seguido, pues efectivamente, pues vinculado de muchas formas a esta casa maravillosa. Por ahí es por donde yo quiero empezar. Después hablaremos de cosas muy generales. Yo no voy a hablar del CEU, evidentemente. No me siento con autoridad para ello, ni tengo ahora mismo ningún cargo que me permita pues hablar algo que pudiese tener algún interés para vosotros o actualidad. Yo voy a hablar más bien de mi idea, de lo que debería ser la misión de la universidad, de cualquier universidad católica hoy en día. Pero es cierto que yo no tendría ninguna idea de lo que es una universidad católica, de lo que podría ser una universidad católica, si no hubiera sido rector de la San Pablo CEU y si no hubiese estado después pues, vinculado tan estrechamente a esta casa. Yo conozco el CEU, del que prácticamente no sabía nada cuando tenía ya casi 50 años. Y tengo que decir que cuando yo llegué al rectorado, después de muy poca experiencia, había sido patrono, pero yo no había conocido el día a día de la universidad ni del CEU como institución, pues me llevé una de las sorpresas más grandes que jamás me he llevado en mi vida. Yo como rector recuerdo que lo primero que hice pues, fue intentar conocer a las facultades, los centros, los departamentos y dediqué pues, unos meses a ir, o por lo menos unas semanas, a ir visitando uno a uno los centros. Yo salía emocionado, o sea, en algún caso tratando de disimular las lágrimas, porque yo no podía imaginar, después de llevar hasta entonces más de 30 años en la universidad, que una experiencia académica y al mismo tiempo también evangelizadora así era posible. Y veía ante mis ojos que se estaba intentando por lo menos y que había unas realizaciones con las que yo ni soñaba, ¿no? O sea, para mí fue un descubrimiento absoluto y lo descubrí como rector, lo cual también pues, es una cosa singular, ¿no? Esto quiere decir, queridos amigos, que yo quiero también haceros ver lo que significa estar en una institución como esta, ¿no? A pesar indudablemente de sus problemas, de sus dificultades, de todas las cosas perfectibles, todo lo que se quiera. Pero aquí hay una calidad humana general que no tiene nada que ver con lo que hay ahí fuera. Eso es lo primero. Yo recuerdo que como rector entraba y me decían, hoy va a venir a verte tal, fulano de tal, claro, yo no conocía a la mayoría de la gente, ¿no? Va a venir este señor, es tremendo, tienes que tener mucho cuidado porque seguro que vendrá con unas exigencias, esto, lo otro y tal. Llegaba un señor, lo primero, absolutamente educado, perfectamente vestido y no sé qué, no sé cuántos, me hablaba pues con lo que pretendía o no, pero con total naturalidad, esto y tal, y no sé cuántos, llegábamos a acuerdos razonables y yo decía, bueno, mía, si a estos que me dicen, ten cuidado con que va a venir, los llevase yo a mi universidad y los metiese en una reunión de departamento de la que yo procedía, ¿qué dirían? Porque claro, no habían conocido nada de eso en su vida, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es importante tener eso en cuenta. Pero vamos, como digo, no he venido con la intención de hablar del CEU, pero claro, la presentación que ha hecho mi querido rector y amigo Higinio, pues me ha puesto esto un poco así a los pies, ¿no? Bueno, yo vengo a hablar pues, de la misión de lo que podría ser una universidad católica y quiero empezar recordando un pensamiento de don Ángel Herrera que viene a pelo, ¿no? Él no hablaba de la universidad, hablaba de un periódico católico, El Debate, del que él fue director tantos años. Y esta es una frase que se ha utilizado mucho y seguramente la conocéis, sin duda, por lo menos algunos. Él decía que era importante que El Debate, de su época, cuando era director, fuese un periódico católico, pero ante todo tenía que ser un buen periódico. Bueno, pues esta frase de la que se ha abusado para justificar cosas que no son tan justificables, que es que al final, pues prácticamente lo que sea, pues apenas parezca católico con tal de que sea bueno y tenga calidad, esta frase, sin embargo, yo creo que nos sirve para empezar. Una universidad católica, ante todo, debe ser una universidad que con plena naturalidad incorpore las finalidades que tradicionalmente y también, por supuesto, ahora se consideran propias de toda universidad. Sabemos de sobra, no descubro nada, que la misión de la universidad
se articula en tres aspectos: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, lo que se llama la transferencia del conocimiento a la sociedad. De docencia e investigación, pues es evidente que toda universidad católica que se precie pues tiene que tener el mismo grado de cumplimiento de sus obligaciones, incluso más, para demostrar algo más, que pueda tener cualquier otra. Pero sobre la tercera de las misiones, ahí yo creo que es donde podemos empezar a encontrar la caracterización, la misión específica de una universidad católica. Hay un experto universitario español, Antonio Pulido, escribió un libro hace ya algunos años y referido a estas cuestiones, y entonces él trataba de explicar qué es esto, el concepto de tercera misión. Y decía que es algo difuso, que según quién y cuándo se utilice puede referirse, decía, a aspectos tan diversos como hacer las universidades más receptivas a las necesidades de la sociedad, integrarlas en su contexto socioeconómico, o incluso se puede hablar de esto, y yo lo he oído a rectores, pues simplemente, por hablar de transferencia, lo que están hablando es de ver cómo se encuentran nuevas fuentes de financiación a través de los resultados de la investigación, de la transferencia de los resultados a las empresas, etcétera. O sea, todas esas cosas se dicen. Pero entre los enfoques principales que la tercera misión admite, yo creo que hay que insistir en los que tienen que ver con todo ese conjunto de actividades universitarias en relación con los agentes sociales, orientadas, esas actividades, a las necesidades de bienestar social y al compromiso comunitario con las necesidades sociales de su entorno. Esto, dicho en Valencia, puede tener sentido. Dicho en Madrid se entiende menos porque, claro, es una sociedad pues, mucha más potencia, evidentemente, económica, social, de muchas más capacidades en todo, y no parece que una universidad del tamaño que suelen ser las nuestras, pues tenga esto pues mucho reflejo. Dicho de la universidad en la que yo he pasado casi toda mi vida, que es la de Cádiz, lo tiene todo. Cádiz, la Universidad de Cádiz, por ejemplo, es la primera empresa de la provincia, no solamente por número de empleados, sino también pues, por el nivel de esos empleados y en todos los órdenes, desde el económico, pues también se supone que al formativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pretender que una universidad en un entorno como ese no asuma un fuerte compromiso con su sociedad, pues es diluir completamente lo que una universidad debiera ser. Así que, digo, podríamos perfectamente entender por tercera misión no solo el esfuerzo que las universidades deben realizar para que la sociedad se beneficie de los avances que se realizan en los campos científico y tecnológico. Hay otros muchos elementos de la vida universitaria que pueden y deben ser transferidos a la sociedad. La llamada extensión universitaria es lo primero que se le ocurre a cualquiera, pues como un esfuerzo de trasladar este esfuerzo a la universidad. Pero no solamente estaríamos hablando del ámbito de la cultura tal como se entiende normalmente. Yo entiendo que aquí caben, en esa transferencia, incluiría aspectos doctrinales, morales e ideológicos que conforman el espíritu propio de cada universidad. La influencia que las instituciones educativas y académicas pueden ejercer en beneficio de la sociedad, que las mantiene, cuestión número uno, y que las alienta, me parece un aspecto esencial de esa tercera misión de la universidad en general y de la Universidad Católica en particular. Quiero decir que es aquí donde la proyección evangelizadora de la Universidad Católica encuentra su plena justificación académica, no pastoral, eclesial, sino académica. Y esto, pues, voy a recurrir al magisterio reciente, del año 2024, del Papa Francisco, que ante la Federación Internacional de Universidades Católicas se preguntaba lo siguiente, en relación con esta proyección evangelizadora que yo entiendo como parte de la tercera misión de la transferencia. Debemos preguntarnos siempre, decía él, ¿para qué sirve nuestra ciencia? ¿Qué potencial transformador tiene el conocimiento que producimos? ¿A qué y a quién servimos? La neutralidad es una ilusión, decía.
Por ello, una universidad católica tiene que tomar decisiones y estas deben ser un reflejo del Evangelio. Debe tomar una postura y demostrarlo con sus acciones de un modo transparente, mancharse las manos, dice literalmente, evangélicamente, en la transformación del mundo y al servicio de la persona humana. Bueno, pues más recientemente todavía, el nuevo Papa, León XIV, ante ese mismo foro y en fecha tan reciente como el 28 de julio de este año, completaba, me parece a mí, esa visión que daba el Papa Francisco con acotaciones, sin embargo, muy importantes. Las universidades católicas, les decía a estos representantes de esas universidades, deben convertirse, decía, en itinerarios de la mente hacia Dios y hacia Cristo sabiduría, la verdad hecha persona, dice literalmente, como dijera, no es que lo diga él, como dijera Santo Tomás de Aquino. La conclusión es que esa transformación del mundo al servicio del hombre en el necesario encuentro con las otras escuelas del saber, y ahora cito literalmente, en ese encuentro no hay que alejarse de Cristo ni relativizar su lugar único y propio para conversar respetuosa y fructíferamente con otras escuelas de conocimiento antiguas y recientes. O sea que esto es el último mensaje, en este caso el Papa León XIV, pues ha hecho a las universidades católicas y que yo creo que iluminan lo que trataba yo de decir de cómo insertar esto dentro de lo que es la misión propia de la universidad, de cualquier universidad. Lo que pasa es que en el caso de las universidades católicas, pues tiene este matiz fundamental, lo mismo que otro tipo de universidades, pues pueden incluir pues lo que sea su ideario, el que sea, incluirlo legítimamente pues dentro de esa tercera misión propia de cada una. Bien, me permitiréis ahora que me refiera a los principios orientadores de las obras educativas de la Asociación Católica de Propagandistas. Esto probablemente ninguno, muy pocos lo conocéis porque es una cosa ya pues, relativamente antigua, pero que nadie ha derogado. Estos principios orientadores fueron aprobados por el Consejo Nacional en septiembre del año 2007. Este documento, que en tiempos de relativismo, de medias verdades, pues nos podría sorprender por la reciedumbre y firmeza de sus afirmaciones, pues se atreve a afirmar lo siguiente, y cito literalmente: las obras educativas de la ACDP se crean para formar cristianos con la máxima altura intelectual e infundir en ellos una preocupación por la intervención en la vida pública. Para esto quiere la asociación sus obras educativas. Cuando de las obras educativas en general se pasa a las universidades, el texto mantiene el mismo tono y dice: las universidades CEU se ofrecen a la Iglesia como instrumento de evangelización de los hombres y las culturas. Instrumento de evangelización. Es que tenemos que tener claro cuál es la finalidad. Y solo un poco después, en el mismo texto, estas universidades realizan su apostolado en el privilegiado ámbito de la cultura superior mediante la inspiración cristiana, no solo de sus miembros, sino, y esto es muy importante, de la comunidad universitaria en cuanto tal. De la comunidad universitaria en cuanto tal. Era claro, la pregunta, porque no somos ángeles, ni tampoco tontos que nos creamos todo lo que, por lo que está escrito, pues ya es que se tiene. La pregunta, entiendo yo, ¿es posible en estos tiempos una comunidad académica que de un modo riguroso y crítico, es decir, siendo sobre todo y ante todo una buena universidad, responda a una inspiración cristiana en sus principios fundadores y además haga posible que esos principios penetren y conformen la realidad cotidiana y las actividades universitarias? No es una pregunta fácil. ¿Es posible? Porque entiendo que no sería lícito hacer afirmaciones de esta rotundidad si no existiera la voluntad de cumplirlas. Un cinismo total. Pero cuando universidades que se quieren católicas se imponen tal nivel de exigencia, pues entiendo también que lo difícil es pasar de la teoría a la práctica, de los principios a las propuestas y de ahí al estilo
O sea, la forma, que es lo que yo entiendo por estilo, la forma perdurable en que esas propuestas se trasladan a lo cotidiano, se encarnan ante los demás. Y al dar ese paso trascendemos el ámbito de los principios para situarnos en el terreno de la propuesta, vamos a llamarlo la propuesta educativa, que también es científica, no solamente docente. Desde luego, el compromiso con la investigación y la excelencia en la docencia pues son elementos imprescindibles de esa propuesta educativa y nada debiera distinguir en estos aspectos a una universidad católica de cualquier otra de las que gozan de prestigio y reconocimiento. Es decir, las grandes declaraciones no nos eximen del cumplimiento de ninguna de nuestras obligaciones que cumple cualquier universidad de cierta categoría. Ahora bien, ahí no se agota la propuesta educativa de una universidad católica, porque la finalidad no puede sustraerse de la voluntad de construir una comunidad académica unida, y esta es la clave, en la común consagración a la verdad. En 2007, cuando se escriben estos principios de las obras educativas de la asociación, todavía no había escrito el genial Benedicto XVI su esplendorosa Caritas in Veritate. Todavía no lo había escrito. Pero en los principios orientadores de las obras de la CDP, incluso sin esa luz, se acertaba al escribir lo siguiente. En esa concordia, dicen los principios orientadores, que ahora podemos traducirla después de lo que ya, y ahora mencionaré, de lo que dijo, de lo que escribió Benedicto XVI, donde dice concordia podemos decir caridad. Vamos a leerlo ya como si hubiese dicho Benedicto. En esa caridad fundada en la verdad se generan, se sostienen y crecen los vínculos personales de magisterio entre maestro y discípulo, espacio natural de desarrollo de la inteligencia de los hombres y su libertad. O sea, en la caridad y en la verdad. Y hay que preguntarse, ¿es que la Universidad Católica puede ser en esencia algo más que eso? Es decir, que una comunidad basada en la búsqueda de la verdad y con el instrumento de la caridad. Yo creo que el día que fuéramos eso, ya no importaría nada más. Tendríamos, verdaderamente, habríamos dado con la piedra filosofal. Y voy más allá. ¿Puede pensarse hoy en una locura mayor que en una gran institución nutrida y habitada por laicos, por ejemplo, una universidad, regida por la norma suprema de la caridad en la verdad? Claro, si estos son solo palabras, somos peor que fariseos. Así que, si no llevamos esta tensión, que es la única, desde mi punto de vista, exigible y característica de un cristiano, a la relación con nuestros alumnos, a la relación con nuestros compañeros, a la relación entre departamentos, entre facultades y entre las distintas universidades, no nos distinguiremos en nada pues, de todos esos experimentos semiacadémicos, semiempresariales, que sabemos que colmatan hoy el sistema universitario español. No nos distinguiremos de nada de esas cosas que en el fondo, pues hombre, no es que nos repugnen, pero con los que no tenemos ninguna identificación. Cuando la gente habla de universidades privadas, pues lo primero que tenemos que decir, oiga, es que hay muchas clases de universidades privadas, no nos meta a todas en el mismo saco. Entonces, la pregunta decisiva pues sería, ¿queremos de verdad ser universidades católicas, según esa ley de la caridad en la verdad en esta hora de España y del mundo? Bueno, pues si lo queremos, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios que nos pone esta intención en nuestros corazones. Vivir ese compromiso con la verdad, desde luego sin arrogancia, y construir pues, con la ayuda de Dios pues, esa universidad que solo Él, en el fondo, puede construir, por mucho que nosotros nos esforcemos, ¿no? Bueno, y es evidente que esto debiera abarcar desde lo arquitectónico o meramente decorativo hasta el contenido de los planes de estudio, desde el cuidado de nuestros alumnos hasta la preocupación por las familias que dependen de cada universidad. No nos podemos quedar en los planos pues, puramente y estrictamente académicos. Y siempre, y esto lo he defendido siempre, no ante una reunión fundamentalmente de profesores, por encima de todo y de todos, de nuestros profesores. Yo creo que esa es
la clave sobre la que se tiene que construir cualquier universidad, pero no digamos nada, una universidad que se imponga estos fines, ¿no?, estas metas. Yo creo que sin esas preocupaciones y centradas especialmente en los profesores no es posible nada de lo que he dicho. Y sé que lo digo en una casa donde se enfatiza extraordinariamente a los alumnos, el papel de los alumnos, el volcarse a los alumnos. Todo eso está muy bien, pero somos una comunidad fundamentalmente de profesores. Y la misión, entiendo yo, lo digo aquí delante del rector, del equipo de gobierno nuestro y tal, fundamentalmente sus profesores. Y después vendrá, por añadidura, entiendo, todo lo demás. Bueno, la proyección evangelizadora de las universidades católicas, más allá de las 1000 actividades que se pueden hacer internas con el resto de la Iglesia, con la sociedad del entorno, etcétera, tiene que ser el fruto y debe articularse como consecuencia necesaria de la existencia de una comunidad universitaria que vive su vocación y su compromiso con la docencia y la investigación a través de esa fuerte conciencia de consagración a la verdad y con la caridad como instrumento esencial de las relaciones internas. Esa es mi idea de lo que es la universidad católica. Y esto compete a todos, desde el primero al último de los universitarios. Pero claro, cada uno tiene, aquí se gradúa también la responsabilidad, no es lo mismo los profesores que los alumnos, pero fundamentalmente esto compete y es misión vigilar que esto sea así a los órganos rectores, a los patronatos, a los equipos de gobierno, a los rectorados, decanatos, etcétera. Sin el liderazgo de estas instancias, sin su ejemplo moral, el intento de construir una comunidad cristiana universitaria será ilusorio más allá del pequeño cenáculo de iniciados, ¿no?, que siempre existen y que se creen que están construyendo algo y tal, pero que muere ahí, lo que sea, ¿no? Es inimaginable, además, el daño que causa en espíritus en formación, y una universidad es, por definición, un centro de espíritus en formación, no estamos hablando solamente de los alumnos, la percepción de que no se intentan construir puentes sobre el foso que inevitablemente se abre entre los principios y las realidades cotidianas, porque eso también hay que darlo por descontado. Pero el esfuerzo de construcción continua de puentes entre los principios y las realidades cotidianas. Y ahí cada uno tiene su responsabilidad, que, como digo, se gradúa en función de su posición en esa comunidad. Hay otra cuestión. Yo creo que todos, que somos universitarios, sabemos hasta qué punto se ha deteriorado el concepto mismo de comunidad en el sistema universitario español. Ese sistema está dominado ampliamente por las universidades públicas, donde, y creo que sé de lo que hablo, lo que está instalado es el más descarnado individualismo, la invasión de la burocracia a niveles abrumadores y eso, pues, como limitación brutal de las relaciones personales. Bueno, pues en este deterioro profundísimo del sentido comunitario en las universidades, por lo menos en las españolas, yo creo que reside la creciente dificultad de y la conflictividad de lo que ha dado en llamarse la gobernanza universitaria, que hoy, pues, sabéis que es motivo de arduos debates en foros de expertos, de especialistas, etcétera. Bueno, pues yo creo, yendo un poco más allá, en esta misión que voy perfilando de la Universidad Católica, que la reconstrucción de la comunidad universitaria sobre sus bases primigenias cristianas puede ser la gran aportación de la Universidad Católica al conjunto del sistema universitario español en esta hora. Que fuésemos capaces de ser verdaderas comunidades universitarias y mostrar lo que es y lo que fue y lo que tiene que seguir siendo una universidad en un mundo universitario profundamente deteriorado en ese aspecto. Hay que decir que si algo somos los cristianos es expertos desde hace 2000 años en la construcción de comunidades. Eso es lo que hemos sido siempre.
Y, por lo tanto, sería bastante chocante que precisamente una universidad católica donde hay una comunidad fundamentalmente cristiana, aunque pueda haber profesores y no digamos alumnos, etcétera, pues que por el motivo que sea, pues no lo sean, que no fuese capaz de construir una comunidad cristiana, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho. Y así es como se expandió en todas partes el cristianismo, construyendo y creando comunidades, que después naturalmente se articulan, etcétera. Así que una comunidad genuinamente universitaria, incluso aquella que haya renunciado al reconocimiento de su raíz cristiana, solo puede asentarse a través de la afirmación de la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Y estos principios son insostenibles sin el respeto de la verdad, algo que hoy en el mundo universitario se discute absolutamente, porque incluso ha dejado de ser, no digo ya el objeto de la búsqueda científica, sino ni siquiera algo que se reconozca pues, como algo objetivo que puede inspirar la acción de las distintas ciencias, ¿no? Yo tendría aquí un texto ya un poco más antiguo de Juan Pablo II, de su famoso documento, Scor de Ecclesiae, de 1990, y voy a leer solo, en vez de todo lo que traía, que eran, bueno, 3 o 4 párrafos, pues leeré solo una parte muy breve. Y decía así, esto es San Juan Pablo II. Ella, la Universidad Católica, comparte con todas las demás universidades aquel gaudium de veritate, la alegría de la verdad, de la búsqueda de la verdad, tan caro a San Agustín. Esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Su tarea privilegiada, nos dice, es la de unificar existencialmente en el trabajo intelectual dos órdenes de realidades que muy a menudo se tiende a oponer como si fueran antitéticas: la búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad. Así que, sin descuidar de ningún modo la adquisición de conocimientos útiles, la Universidad Católica se tiene que distinguir, aparte de por estas cosas que ya he mencionado, por su libre búsqueda de toda verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. Este es otro aspecto fundamentalísimo que nos tendría que distinguir hoy y además tenerlo muy a gala y con mucha alegría, como nos dice San Juan Pablo II, a las universidades católicas. Nuestra época tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado, que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual inevitablemente desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Y ahí yo creo que las universidades católicas también tendrían mucho que decir, ¿no? Bien, pero lo cierto es que vivimos en sociedades que han hecho de la pluralidad en todas sus formas y del respeto a ella, a la pluralidad, un componente esencial de sus instituciones y de la manera de entender la relación entre sus miembros. Por otra parte, resulta que implícita o explícitamente no habrá forma de regenerar el tejido universitario sin el reencuentro con la verdad, hoy excluida de la cultura dominante que tienen las universidades, uno de sus principales bastiones. Así que estamos, pues como en todas las épocas de la historia, pues en terrenos pantanosos. Nosotros podemos afirmar todo esto con la mayor sinceridad, esforzarnos en ello, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo que discute la mera posibilidad de la verdad, que discute o cree imposible la construcción de comunidades pues, basadas en la búsqueda de la verdad y en la caridad, y por lo tanto pues, somos extraños al sistema y eso lo tenemos que asumir, ¿no? Y guardarlo como un gran tesoro, al mismo tiempo que tenemos que cumplir todas nuestras otras misiones. Termino toda esta parte, después voy a leer unas cosas que creo que os pueden interesar. La proyección evangelizadora de las universidades católicas tiene, por lo que he ido diciendo, ante sí un reto de dimensiones colosales y al mismo tiempo es hacedero, por cuanto en principio solo depende de nosotros mismos, de las propias universidades y de su capacidad para ser coherentes con sus propios postulados. No digo que no haya dificultad, lo que digo es que no hay imposibilidad, porque
nadie puede impedirnos vivir así nuestra universidad. Esto depende de nosotros. Otra cosa es que cuesta mucho o no somos capaces o lo que sea, por muy mal que esté el entorno y por muy incomprendidos que seamos. La pregunta, claro, pertinente en estos tiempos es: ¿los universitarios católicos tendremos la fuerza y la determinación necesarios para afrontar este reto o nos dejaremos llevar por la corriente? Yo creo que sería muy triste que la solución fuese esa, ¿no? La segunda, ¿no? Bueno, voy a leeros algunas cosas muy concretísimas. Mira, en el año 2019, como muchos sabéis, en Ávila hubo un encuentro de dirigentes de la Asociación Católica de Propagandistas con dirigentes del CEU. Y allí pues, se habló de muchas cosas sobre cuáles debían ser pues, el estilo, la orientación de nuestras universidades. Se nos pidió que respondiésemos a 3 preguntas y después, sin ningún tipo de retórica, de una manera clarísima y directísima, los distintos equipos de trabajo que se reunieron, pues hicieron propuestas que creo que hay que tener por lo menos en cuenta, y si no se pueden cumplir estrictamente, pues por lo menos como orientación. La primera pregunta era: ¿cómo podemos conseguir que en nuestros centros educativos haya una comunidad cristiana de profesores, alumnos y personal de administración y servicios con un proyecto compartido? Bueno, ¿qué se respondió a aquello los distintos grupos de trabajo? Primero, hay que poner especial cuidado en la selección de profesorado, y se daban toda una serie de pautas de lo que eso implicaba. O sea, la selección de profesorado, pues es verdad que es fundamental. No todo el mundo sirve para estar en una universidad como las nuestras, aunque pueda ser muy bueno en su especialidad, eso. Tiene que tener un compromiso indudable con estos temas que hemos estado hablando. Otro aspecto fundamental: el ejemplo y liderazgo de los dirigentes de nuestras comunidades educativas resultan fundamentales. Pero ya el punto 7, he saltado 4 o 5 que son interesantes, pero que, claro, no voy a leer ahora todo esto. Con respecto a los alumnos, pues hay que seguir promoviendo aquellas actividades relacionadas con nuestro ideario católico que generen experiencias de vida. Con respecto a los espacios, que es muy importante, debemos crear espacios en nuestros centros que favorezcan la comunicación y la convivencia entre profesores, personal de administración y servicios y alumnos. Bueno, pues mira, esta iniciativa, por ejemplo, pues recoge perfectamente esa orientación, ¿no? Esto no se hace en ningún sitio. Yo el único sitio que conozco es este de esta universidad y eso me parece una iniciativa fantástica. Yo es la segunda vez que asisto, la primera como conferenciante, pero he asistido a otra y ya desde el primer momento me pareció excelente. Segunda pregunta que se nos hizo: ¿cómo puede reflejarse el ideario católico de nuestra institución en nuestras titulaciones, en la labor docente y en las líneas de investigación? Aquí se responde pues también muchas cosas, pero yo he seleccionado 2 o 3. Hay que fomentar la presencia de contenidos formativos específicamente cristianos en las titulaciones. Y es necesario, al mismo tiempo, trabajar en criterios transversales que impregnen todos los planes de estudio con los principios evangélicos y de la moral católica. Por otra parte, es importante que nuestros docentes den testimonio, pues solo desde el ejemplo se puede transmitir. Tercera pregunta, y ya voy terminando. Vamos, me queda un minuto. ¿Cómo podemos relacionar nuestros centros educativos con la sociedad que les rodea? La tercera misión. Pues es fundamental comunicar nuestro ideario sin complejos y sin exclusión, proclamando a tiempo y a destiempo nuestra identidad católica con su carácter universal de acogida. Tenemos que fomentar la presencia pública de nuestros profesores. Yo entiendo que esto es muy importante porque yo le doy una gran importancia al profesorado en la universidad y creo que esto es fundamental. Fomentar la presencia pública de nuestros profesores, especialmente en los temas en los que es necesario aportar a la sociedad una visión cristiana de la vida. Y por último, debemos abrir nuestros centros universitarios a actividades externas de carácter social y cultural afines a nuestro ideario. Bueno, estas son indicaciones que en este encuentro del año 2019
pues se hacían a todos, ¿no? A todas las universidades, también a los colegios, ¿no? CEU, pero bueno, nos centramos en la universidad. Después, muy recientemente, se ha hecho otro encuentro en el que se hacía un poco revisión de todo esto, ¿no? Y bueno, pues se veía que algunas cosas pues eran como, estaban más en camino, otras se hacían esperar, etcétera, pero eso lo vamos a dejar. No se trata tanto de hacer aquí un examen de conciencia sobre eso, sino, en la medida de mis posibilidades, tratar de iluminar algunos aspectos de lo que, respondiendo al título de la charla que se me ha encomendado, pues entiendo que puede o debiera ser pues la característica, la misión particular propia de las universidades católicas pues dentro del contexto universitario general. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí pues he llegado. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo suelo ceder el turno de preguntas siempre y además aquí hay un célebre y reputadísimo catedrático que es la tradición de que haga la primera pregunta, que lo tengo detrás de mí, pero hoy voy a hacer una excepción porque no me resisto a la tentación teniendo ya el micrófono en la mano. Quiero darte de verdad y muy sentidamente las gracias, de verdad. En primer lugar, porque nos has planteado cuestiones esenciales que el día a día, el trasiego, los problemas nos pueden hacer que, aunque las tengamos por esenciales, las posterguemos o no le pongamos en el orden de prioridades. Y te lo agradezco mucho. Segundo lugar, porque has interpelado directamente a los equipos de gobierno y hago mías tus palabras. Así que espero que todos los equipos de gobierno se sientan interpelados directamente por lo que has dicho y yo me lo aplico a mí en primer lugar y muy... Tercer lugar, porque muchos de los que te han escuchado habrán reconocido una sintonía de fondo muy, muy intensa y profunda. Yo no he dejado de decir desde hace mucho que la prioridad es el profesorado, que, como decían los medievales, la universidad está donde está el profesorado y que todo ese énfasis no desdice en nada de que el profesorado es para prestar el mejor servicio posible a nuestros estudiantes, a nuestro país y a nuestra sociedad, pero que todo empieza en el profesorado y ahora he utilizado una expresión que yo la utilizo y que no te la había escuchado antes, y es que lo demás se nos dará por añadidura con un poco de ayuda nuestra. Así que esa sintonía de fondo está también. Y también, al menos los que vienen a estas jornadas o los que asisten a los claustros habrán reconocido mi pertinaz insistencia en que hay que crear comunidad y que sin comunidad académica. Y algunos, creo que el gerente no está, habrán escuchado, por eso quiero darte las gracias, de verdad, pero no quiero ir, o sea, no de mi insistencia en que la arquitectura tiene que responder a eso. Nosotros muy modestamente, pero estamos empeñados en encontrar la fórmula en la que, en primer lugar, el campus sea un sitio donde estar. Muy modestamente, este edificio en su sombra acoge ahora mobiliario de exterior, la sala de profesores rehecha, se había quitado para atender a otras urgencias. La sala de profesores del Campus Gorri pues está para estrenarla. Haremos, por supuesto, los edificios nuevos llevan sala de profesores. Espero que la visión de la sala de profesores del Campus Gorri, que es muy bonita, de envidia a los de salud para que me pidan, o sea, sacrifiquen algo en favor de que tengamos sala de profesores. Los lugares de encuentro y discusión sobre qué es la universidad son el lugar donde tiene que generarse esa comunidad. Aquí, como oyentes, tienen a profesores, investigadores de todas nuestras áreas. La interdisciplinaridad es quizás el único asunto que no han mencionado, pero que es la forma misma de una comunidad. Y que nos lo digan además desde el recorrido como universitario y como persona de la CDP, porque lo has hecho así, aunque a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Hay otro asunto que han mencionado y es que forma parte de la caridad
que inspira a una comunidad académica la naturaleza libérrima de esa comunidad, ¿no? Y que los hombres de bien, con una voluntad decidida por encontrar la verdad en sus ámbitos y al modo y la manera en que su propia ciencia lo permite, forman parte de esa comunidad sencillamente cuando perciben que su punto de vista no es un punto de vista absoluto, que al respecto de lo que ellos saben se puede saber de otras maneras, que el punto de vista teológico es también un punto de vista relevante en el ámbito académico. Y que no basta, o sea, no hay que ser un teólogo experto ni un humanista, sencillamente basta con saber que al respecto de qué es la vida, la ciencia biológica quizás no lo diga todo y que hay otros puntos de vista. O al respecto de qué es la historia, el historiador, o al respecto de qué es la realidad, en fin. Y me parece que estas reuniones son particularmente interesantes porque uno ve cómo los demás lo ven, capta el propio límite, y sin captar ese propio límite no es posible generar comunidad en el orden del conocimiento, porque no somos una comunidad de vecinos, que también, porque ayuntamiento de alumnos y profesores. Bueno, que la sintonía es completa, que te lo agradezco de verdad y que me parece muy interesante que hayamos inaugurado esta tercera sesión haciendo eso. Y que yo creo, de verdad, te lo digo para tu contento, que en la universidad, en esta universidad, me imagino que en todas, pero esta en la que vivo, tenemos una determinación muy, muy decidida y muy vital y muy entusiasta en que nuestra universidad sea una muy buena universidad, una de las mejores si está a nuestro alcance, y que se viva el carácter ese libérrimo con el que la caridad congrega a los hombres de bien que buscan la verdad. Y aunque parezcan que son palabras, tú les has dado los pies que se necesitan. Dicho esto, que es mal institucional, pero lo digo de corazón y con toda, de verdad, con todo reconocimiento, pues le dejo a nuestro catedrático que haga su pregunta, que además así da lugar a que los demás pregunten y te digan cosas. Pero yo antes te quiero decir que a mí me ha confortado mucho esto que has dicho, porque yo tengo que vencer esta charla aproximadamente, ¿no? Pues no es la primera vez que me han pedido que hable alguna de estas cosas, ¿no? Y siempre tengo que vencer un pudor enorme, ¿no? Porque a un conjunto de universitarios, pues, venir a decir y a recordar ciertas cosas, pues, la verdad es que a mí por lo menos me cuesta, ¿no? Y entonces, pues, siempre da la impresión de que uno pues, está como dictando, ¿no?, lo que habría que hacer y todo. Pues, oírte, pues, bueno, pues mira, espero que se haya comprendido cómo lo digo, porque lo digo. Yo que he sido rector, pues también de alguna forma intenté parte pues poner estos principios. Sé la dificultad extraordinaria que todo eso conlleva y sé los límites de la acción del rector, de los equipos de gobierno, de tal y de cada uno en su esfera, ¿no? Pero claro, la tensión es lo que no nos puede faltar, ¿no? La tensión hacia esa finalidad, ¿no? Pero gracias, Higinio, por lo que has estado diciendo. Bueno, pasamos a... Buenos días. Buenos días. Gracias por su reflexión. Yo tengo dos preguntas. Una, claro, a mí me hubiera gustado que usted hubiera seguido donde se ha quedado. ¿Por qué? Porque, claro, usted nos ha vendido una situación ideal con todo lo que se dijo en el 2019. Y yo estaba pensando, cuando usted lo estaba diciendo, yo digo, en la revisión. Usted me dice que se ha hecho la revisión, pero no me ha dicho qué se dijo en la revisión. La tengo aquí, ¿eh? Sí. No. Si se atreven a aguantar. Porque, claro, pues otro, pero... la pregunta, ¿usted cree sinceramente que se nota la presencia de las universidades católicas en la sociedad española? ¿Usted cree que la selección del profesorado, que el ejemplo de liderazgo de tal, al tener toda una serie de asignaturas, esto se nota en que nuestras universidades, no solo las nuestras del CEU, sino de las otras universidades católicas, se nota que los cristianos o que los católicos están presentes en tal? Ya de tono de mi pregunta ya sabe lo que pienso yo. Pero bueno, quiero saber lo que piensa usted.
Y la segunda cosa que quiero preguntarle es, ¿por qué la universidad pública tiene esta visión de nuestras universidades? ¿Tiene esta? La visión de nuestras universidades. ¿Por qué digo esto? Porque claro, usted me dice, estoy 30 años en la pública, vengo como rector, veo lo que estoy y digo, estoy emocionado. ¿Pero usted qué se creía? Es que trabajamos bien, pero trabajamos bien desde siempre. Ahora le contestaré. Es que nosotros damos bien las clases, cuidamos a los alumnos, investigamos y hacemos... Quiero decir, no sé si me estoy explicando. Es que yo incluso algún rector... Pero es que yo no lo he dicho en ese sentido. Ya. A mí no me asombraba que dieran buenas clases. A mí lo que me asombraba era el proyecto evangelizador y al mismo tiempo científico que había, no voy a decir en todas partes iguales, pero estoy pensando en la Facultad de Derecho en aquel momento de la que yo salí profundamente emocionado. Muy bien. Eso no lo hay en ninguna parte. Por lo menos que yo hubiese conocido hasta entonces. Eso es lo que me dejó. Gracias. Bueno, pues le voy a contestar con un par de anécdotas. Vamos a ver. ¿Se nota que hay universidades católicas y que no sé qué y tal? Y yo le digo, sí. ¿Por qué? Porque molestan. Molestan. Usted no se puede imaginar la que se ha liado en Andalucía y la oposición cerrada de todos los rectores de las universidades andaluzas a que se crease la Universidad Fernando III. Hay que hacer las cosas más inauditas para conseguir algo tan normal, pues como que una institución como el CEU, que lleva 100 años en la enseñanza universitaria, pudiese ser una universidad cuando ya tenía 3 universidades repartidas por el país y otro montón de centros. Así que, si fuera algo que careciera de importancia, pues no molestaría. Así que se nota porque molesta. ¿A quiénes? A quienes naturalmente no quieren saber nada de algo como lo que yo les he contado. Tienen las cosas, vamos, los huevos en otras cestas. Cuestión número 1. ¿Importa que los alumnos reciban, se noten algo? Pues le voy a contestar con una cosa que me pasó a mí siendo rector, ¿vale? Siendo rector, yo ya tenía 50 y tantos años y empecé a tener los primeros problemas de presbicia. Está cansada, entonces tuve que ir al oftalmólogo, porque yo hacía años que no iba, porque siempre he tenido muy buena vista. Total, que me presento en una óptica después de tal, para que me hiciese unas gafas. Y empiezo a hablar con este señor, que empieza a tomarme unas medidas, no sé qué, no sé cuántos, y veo el título. Como estaba lejos, pues lo veía, y veo el título que tenía, el título de óptico por la San Pablo CEU. Y yo era el rector de la San Pablo CEU. Total. Y empecé, oye, usted, sin decirle yo, por supuesto, que era el rector, y empiezo a preguntarle, bueno, ¿y usted se tituló en la San Pablo CEU? Es una universidad privada, ¿no? Sí, señor, y tal. Bueno, ¿y qué tal? Y no sé cuántos, y tal. Y empiezo a hablarle, a tirarle la lengua, y él, no, estupendo y no sé qué, y no sé cuánto, pero probablemente intentarían. Y dice, pues mire usted, nos daban unas clases que yo en aquel momento, pues la verdad es que alguna me parecía un poco rollo, pero yo después me he dado cuenta, doy mi palabra de honor de que me lo dijo así, no, porque de que fue de lo más importante que a mí se me dio en la carrera universitaria. Esos principios, esas cosas, no sé qué, no sé cuánto, y me han ayudado muchísimo. Y yo entonces ya arrojé la careta. Le voy a decir que yo en este momento soy el rector de esa institución. Hasta me hizo una rebaja en las gafas, naturalmente, y todas esas cosas. O sea, que creo que sí que sirve, ¿no? Y que deja su pozo y deja su huella. En algunos nada, en otros algo, y en algunos, pues probablemente mucho. Porque la historia de cada uno, pues eso solo la escribe Dios, ¿no? Y cada uno sabe. Pero yo creo que sí, que hace su papel y que no sobra, ¿no? Porque tenemos que intentar que llegue a más, que de verdad profundice, que mejorar las cosas, eso siempre, ¿no? Pero yo creo que el principio no se debe discutir porque creo que es eficaz. Yo viví esto y sinceramente me acuerdo siempre de ello como algo que a mí me confirmó en cosas que hasta entonces pues solamente eran, pues, hombre, lo que puede parecer lógico, es mejor que la gente reciba cierta formación a que no la reciba, ¿no? Eso, pero cuando ves que alguien, ¿sabes?, te lo cuenta así, a un señor que le podía haber caído mal, porque él no sabía quién era yo podía haberle dicho, pues vaya, no sé cuántos, ¿no? Pues no. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, rector. Yo realmente creo que todos nosotros nos reconocemos en las palabras, en su Parlamento. Los que llevamos más tiempo aquí, pues la verdad es que nos sentimos cómodos y conocemos lo que es estar en una universidad católica, en mi caso ya 32 años. Yo soy curiosona, yo estoy pensando al revés. ¿Cómo se desempeña un profesor católico que ha sido rector en una universidad católica, pero que nos ha comentado que la mayor parte de su vida académica ha sido en la pública, en la universidad pública? En esa universidad que muchas veces, pues seguramente, si intentas hacer algo, posiblemente, digo yo, de proselitismo o demostrar tus principios, pues a lo mejor puedes encontrar rechazo o, como usted también ha comentado, a lo mejor en esos consejos de departamento. Tengo curiosidad por saber, no cómo trabajar en una universidad católica, que creo que más o menos todos tenemos claros los valores y los principios cuando venimos aquí y nos los explican muy bien antes de entrar, sino cómo en este mundo y en esta universidad pública, posiblemente en algunos casos bastante descreída, puede desempeñarse un profesor católico. Gracias. Bueno, pues con brevedad, porque te voy a contar mi vida, pero tengo que decir que desde luego es mucho más difícil que en una universidad como esta, una universidad como esta. Cuando yo antes he comentado el impacto que me llevé y que salí pues, emocionado en algunos casos, no es porque tuviese la menor duda de que aquí en las universidades privadas, vamos a decirlo así, y menos en el CEU, que yo ya era propagandista de unos años antes, pues se cumplía estrictamente con todas las obligaciones y se hacían las cosas bien. Lo que me sorprendió fue pues, ver cómo se reflejaba, por lo menos en parte, yo diría que mucho, todo esto que yo he estado contando, ¿no? Una comunidad que de verdad busca la verdad, que la quiere reflejar sobre los alumnos, que tal. Eso es lo que a mí me impresionó, porque yo eso no lo había visto nunca, ni nadie se lo había planteado jamás en más de 30 años que yo llevaba entonces de profesor, ¿no? Cuando yo dejé el rectorado y tengo que volver a Cádiz, después de cumplida la excedencia que yo había gozado, pues la verdad es que para mí fue un shock, ¿no? Tener que volver. No porque debiese dejar el rectorado, ¿no? Sino porque nuevamente pues, volvía pues, fuera de una especie de burbuja, porque realmente lo era, ¿no? Y yo era muy consciente de eso, ¿no? Es una especie de burbuja. Y por grande que pueda ser, no deja de serlo en comparación con el resto, ¿no? Y, entonces, bueno, y tienes que volver a adaptarte. Yo, antes de ser rector en el CEU, había sido decano en mi facultad, en Cádiz. Había sido director del Servicio de Publicaciones, una serie de cargos, en Junta de Gobierno, cosas así, ¿no? Yo entonces tampoco me había planteado mucho estas cosas. Yo no he podido volver a ocupar ningún cargo académico en mi universidad. No porque no me lo hayan propuesto, es que no quiero saber nada, digamos, del espíritu que informa todo aquello. Yo no puedo ya convivir con eso. Yo estoy en mi universidad y este es mi último año, porque cumplo los 70 el año que viene y ya no puedo seguir. Yo estoy en mi universidad por mis alumnos. Todo lo demás no me importa nada. Tengo que decirlo así, y mis compañeros también, compañeros de área, de departamento, etcétera, ¿no? Pero yo estoy en mi universidad y me he mantenido hasta el final por mis alumnos, es lo que me interesa de la universidad. Y entonces con los alumnos, pues yo que tengo que hablar de historia medieval, que no es precisamente pues, un periodo que goce de buena fama y que es por definición pues, la edad cristiana, pues intento no dar una visión ni edulcorada, ni de Blancanieves, ni de cosas así, de la Edad Media, ¿verdad? Pero intento hacer ver pues, lo que era pues, una sociedad que se inspiraba, con más o menos éxito, en principios cristianos y lo que todo eso tenía que ver. ¿Tiene eso algún éxito? Pues no lo sé. Quiero decir que lo mismo puede suceder dentro de unos años, que alguno de estos se acuerden si se encuentren, ya que los rollos que nos soltaba sobre tal, o que por el contrario, oye, pues aquello me ha servido, ¿no? Como me decía a mí el óptico este, ¿no? O sea, eso, lo que uno siembra, uno no sabe nunca ni cuándo, ni cómo, ni fructifica, ni quién lo va a recoger, ni nada, ¿no? Y luego también sucede una cosa, tampoco todo es puro desierto. Todos tenemos la sensación, cuando estamos en una institución profundamente secularizada, laicizada y tal,
de que eres como el último mohicano, el último que tiene unas creencias, pero no es verdad. Hay mucha gente que las mantiene además, pues más o menos, pero como ocultas, o por lo menos no las manifiesta y eso. Mucho antes de ser yo rector del CEU, pues, y cuando dejé, creo que fue después de dejar el decanato de mi facultad, pues entonces me dio, por otros amigos que yo tenía, en crear una especie de asociación cultural universitaria cristiana. Bueno, y creíamos que íbamos a ser 4 gatos. En 2 o 3 años éramos más de 60 profesores en la Universidad de Cádiz los que estaban vinculados de una manera o de otra. Porque a la gente basta con que le ofrezcas, oye, danos una charla sobre tal cosa, tú que eres experto. Claro, sabíamos, uno otra vez que va a misa, el otro sabes que una vez en una conversación te dijo algo, el otro que resulta que es muy cofrade allí en Andalucía, que no sé qué. Oye, pues danos una charla, esto, lo otro. Pues éramos 50 o 60 profesores de las distintas facultades, distribuidas en los distintos campus. Y algunos alumnos también venían a nuestras reuniones y nuestras cosas, que eran siempre pues, de carácter, podríamos decir, cultural, divulgativo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, también hay que ser consciente de eso, ¿no? Y que además todo lo que haces, la gente toma nota, ¿eh? La gente toma nota, porque la gente sabe muy bien por dónde te andas, ¿eh? Y cómo eres y tal, y por lo tanto, pues el valor del ejemplo es mucho mayor y la lupa que te ponen es más grande que a otros, ¿no? Entonces, eso también a veces es un poco pesado, ¿no? Pero hay que llevarlo, claro. Entonces yo, vamos, no sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Pues cómo torear en plazas difíciles, ¿eh? Bueno, pues siendo hora de irse a comer, ¿no? Bueno, todavía es tempranito. Pepe. Con cariño, Rafa? Sí. O sea, en tu exposición yo he interpretado que había una especie de dialéctica entre la realidad cultural y vivencial de una universidad que construye comunidad, ¿no? Cogiendo el legado de esa trayectoria de 2000 años de aquellos que sabían construir comunidades, versus una realidad a la que tú te has referido, de universidad pública, donde prima el individualismo, según tu expresión. Pues, clarísimo. Claro, esta dialéctica me genera una preocupación, ¿no? Que me gustaría compartir contigo para que tú me ayudes a reflexionar al respecto. Y es que en buena parte del estereotipo universitario español, el estándar de referencia que se adopta es el de la universidad pública, que ha pregnado socialmente, incluso dentro de las universidades de titularidad privada. ¿Hay algún riesgo de que una universidad como la nuestra, unas universidades como las nuestras, adoptando a veces sin querer, por un efecto de espejo, ¿no?, ciertos criterios organizativos, culturales, internos de la universidad pública, pierda sin darse cuenta alguna de las raíces o estructuras que pueden permitir construir comunidad y acabe siendo al final, de un modo u otro, también un espacio de individualismo que por tanto traicione un principio fundamental? Bueno, es indudable que sí, y voy a extenderme un poco. Vamos a ver. La Universidad Española no siempre ha tenido estos problemas. Tenía seguramente otros, cuando yo estudiaba, otros tiempos, ¿no? Hoy está muy acusado, pero ya desde hace tiempo también, sobre todo esto del individualismo, hasta el punto que hoy prácticamente es imposible encontrar candidatos para los cargos académicos. Para rector siempre hay voluntarios, ¿no? Pero inmediatamente tal. Es complicado, estoy hablando de la universidad pública, porque normalmente a la gente no le interesa. El plus económico no es significativo, le tienes que dedicar una cantidad de horas brutal, te pone en la picota 1000 veces, tienes que divirtarte con un montón de gente, muchísimo trabajo. No hay, es muy complicado. Entonces empezamos a ver, esto lo he visto yo, ¿no? Vamos, yo cuando era decano empezaba a tener dificultades para encontrar vicedecanos, los que a mí me gustaban, porque todos tenían algo que hacer que les interesaba mucho más que dedicarse a su facultad. A su facultad. Vamos a ver, ¿qué puede haber más importante para un universitario que su facultad? Las cosas como son, ¿no? Si vamos al caso límite que yo he conocido, que me parece vergonzoso,
de que un rector de la Universidad de Sevilla deja el rectorado de una universidad como la de Sevilla, con más de 500 años de historia, para ser consejero de la Junta de Andalucía, y a mitad de mandato se va. Y yo me di cuenta, la universidad ha caído ya, más bajo no se puede caer. O sea, que un rector prefiera ser consejero de una comunidad a ser rector de una universidad como la de Sevilla, como si hablase de la de Valencia. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de universitarios somos? Entonces, estos son los problemas actuales. Este señor, pues está claro que lo que quería era ser rector para hacer carrera política, ¿no? Y ya está. Bueno, yo he conocido más de uno sin necesidad de dejar el cargo, pero que sé que su aspiración era esa, en mi propia Universidad de Cádiz, además que te lo decían, ¿no? Les hubiese encantado ser al final también consejeros o lo que fuese, ¿no? Entonces, ese es el mal, pero ese no ha sido siempre el mal. De entre todo, creo que de todas las universidades no públicas, quizá el CEU es la que tiene, por su origen, tan vinculada a la Complutense, la impronta más honda del espíritu de lo que son las universidades públicas en España. Eso no es necesariamente malo, por varios motivos. Hay uno que es puramente práctico, y es lo siguiente. No podemos ignorar que nos movemos en un contexto universitario dominado por la universidad pública, sus modos, su estilo, etc. Por lo tanto, no está mal del todo ganarnos el respeto de ese sistema y de esas universidades, porque nos parecemos en todo lo que es bueno a eso. Y, por lo tanto, nadie ha podido acusar nunca al CEU pues, de falta de calidad, de criterios, de esto, de lo otro y tal, aunque pueda haber sus diferencias y sus cosas, porque, claro, a nosotros no nos financia nadie, cosa que las universidades públicas pues, no paran nunca de pedir dinero y siempre quieren más. Y así es como intentan resolver sus problemas, ¿no? Bueno, pero lo que voy, ¿no? Entonces, no es malo del todo tener cierto parecido. Pero, claro, si ese parecido se llevase, que creo que no, porque al revés, cada vez se va ahondando más la diferencia, ¿no? En la medida que también el CEU va cogiendo, y yo lo he visto con los años, su estilo propio característico, porque precisamente estos encuentros a los que me he referido y tal, pues lo que intentan es eso, ¿no? Que haya cada vez más un estilo propio, siendo universitarios al máximo, un estilo propio que se... Entonces yo no creo que haya verdaderamente un peligro grave de que nos veamos subsumidos pues, por una realidad universitaria, porque creo que somos bastante diferentes ya. Pero, sin embargo, también es bueno que tengamos ciertos elementos que nos hagan parecidos y que no nos hagan cuerpos absolutamente extraños al sistema universitario general, porque tenemos que convivir con él. Y todos queremos ser universitarios y todos queremos después, cuando vamos a los congresos, esto y tal, que no nos miren por encima del hombro, que parezca que es que somos unos bichos raros, que no sé qué, que no tenemos ni las calificaciones, ni las de la NECA, de esto, de lo que sea, ¿no? Pues todos queremos que se nos respete, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos viene bien, pero al mismo tiempo tenemos que mantener nuestros rasgos de identidad muy claramente, ¿no? Pero no llevándolos hasta el extremo pues, de ser una cosa que sí, que seamos tan católicos, ¿verdad? Que bueno, pues que no tengamos homologación posible con el sistema. Eso creo que sería un gravísimo error. Buenos días. Bueno, intentaré ser breve. Ante todo, muchas gracias por esta charla, esta conferencia tan interesante, donde me he sentido muy a gusto. La verdad es que me ha alegrado muchísimo escucharle. Me encanta trabajar en una universidad católica. Llevo aquí ya 24 años y desde el principio, la verdad es que cuando me contrataron esto lo teníamos muy claro, tanto la casa como yo, y me he sentido muy a gusto. Y me he sentido a gusto primero porque es un ámbito donde he podido ser yo mismo como católico y que me ha ayudado a crecer como católico. Yo creo que eso es importante, ¿no? Yo conocí la encíclica Cor de Ecclesia aquí y me encantó, y los principios rectores que acaba de comentar me ayudaron también a comprobar que estaba
que estaba haciendo bien las cosas, no sé si me explico, pero no me alargo. Una pregunta muy concreta. Esto es una universidad católica, pero la mayor parte de nuestros alumnos no lo son consciente o inconscientemente. ¿Hasta qué punto cree que esto debería condicionar o no lo hace en absoluto nuestro estilo y nuestra misión de ser una universidad católica? Bueno, he dicho al final, al final de la charla, que hay que ser conscientes de que nuestro ideal de universidad tiene que hacerse compatible con la pluralidad que nos rodea, bueno, que nos rodea y que nos penetra, pero que además incluso en el momento en que salimos del entorno más propiamente nuestro, pues está ahí, y eso pues es una realidad que tenemos que asumir absoluta y plenamente y con toda naturalidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que hay que atender pues, con los instrumentos específicos propios de una situación cualquiera. Si fuese totalmente al revés, es decir, si fuese totalmente al contrario, nos encontrásemos con que tenemos un alumnado que fuese totalmente católico y que al revés pues, nos exigiese todavía más catolicismo y no sé qué haríamos, ¿no? Pues buscaríamos solución a eso, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos que adaptar, pero puesto que lo que encontramos es un alumnado que eso, indiferente en buena medida en algunos casos, porque tampoco gente más joven, aunque se ha extendido peligrosamente, yo lo noto en mis alumnos, peligrosamente lo que podríamos llamar la cristofobia, vamos a decirlo así en general, todo lo que tenga que ver con la Iglesia y tal, y se está extendiendo claramente, pero eso sigue siendo minoritario. Lo que hay sobre todo pues, es indiferencia grande y luego pues, hay algunos que sí, que son muy buenos y todo eso, ¿no? Pues eso hay que estudiarlo y específicamente buscar cómo llegar a eso, lo mismo que si fuese otro problema. ¿Qué cosas como elementales, ¿no?, que se nos pueden ocurrir? Pues yo creo que efectivamente hay que dejar muy claro, no solamente a los alumnos, sino también a las familias, que sepan que están en una universidad católica. No en una universidad que dice que es católica o que tiene un letrero donde dice que es católica, como hay bastantes, sino que es católica. Y que eso significa pues, que en los contenidos, en las actividades, en las cosas, eso está. Y que ese señor que llega o esa señorita, pues naturalmente tiene que ser consciente de dónde está. Eso como entrada. ¿Eso quiere decir que ya como es consciente, pues ya se va a comportar ni le va a significar ni nada de nada? No, pero por lo menos aquellas actividades que estén vinculadas a lo que generalmente llamamos pastoral, que es por donde pues se tienen que admitir con toda naturalidad, o las clases del Instituto de Humanidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué otros instrumentos podríamos tener y tal? Pues ahí yo creo que ya lo que entra es claramente el ejemplo de la institución en sí, de los profesores, de los alumnos, que sí que son católicos, etcétera. Ya ahí no hay varitas mágicas, ¿no? Pero por lo menos a mí las cosas que se me ocurren, que sé que no soy nada original ni digo ninguna cosa extraordinaria, pues son estos, ¿no? Dejar claro el carácter de la institución, obrar en consonancia, dar esos contenidos de la mejor forma posible, más adaptada a las circunstancias del alumnado. Yo creo que no es bueno escandalizarlos con cosas excesivas en función también de la manera en que ellos llegan, ¿no? Con cosas, vamos a decir, extemporáneas y tal. O sea, hay que ser cuidadoso, ¿no? en las clases, en esto y tal, ¿no? Y saber, pues que, entre otras cosas, porque todo el mundo merece respeto, pero al mismo tiempo también ellos tienen que aprender a respetar, y justo es el sitio donde tienen que aprender a respetar las ideas que no son las suyas, que en este caso pues pueden ser ideas religiosas, pueden ser actitudes, etcétera, prácticas. Y luego yo creo que la clave del ejemplo que lo cogerá el que quiera, ¿no? Pues eso, lo que se me ocurre. Seguramente el rector de esto sabe mucho más. Sabe cómo afrontarlo. Bueno, muchas gracias por la ponencia, porque ha sido estupenda. Yo creo que efectivamente sí que hace falta de vez en cuando recordar que tenemos que activar y mantener esa tensión que comentaba, ¿no?, durante su charla. Yo voy a abrir un pequeño melón continuando con esto. ¿Qué pasa con los profesores? No todos los profesores son católicos.
ni todos los profesores católicos son buenos profesores. ¿Cómo alcanzamos esa misión en ese contexto? Bueno, yo he enfatizado cómo en esa reunión que se hizo en el 2019 en Ávila se insistía mucho en la selección de profesorado, y es algo que yo creo, ¿no? Es decir, vamos a ver, en la vida hay muchas fases. Estoy aquí, y digo, bueno, este señor es católico. Pues sí, yo soy católico, me bautizaron, evidentemente, a la semana de nacer, y aquí estoy. Pero yo, vamos, con absoluta seguridad, yo hace 20 años, 25 años, yo no hubiese podido dar esta charla ni nada de eso. Yo era un señor pues, que andaba por la calle, vamos a decirlo así. Yo después tengo mi propio proceso. Yo nunca perdí la fe, gracias a Dios. Bueno, podía haberlo hecho, me podía haber pasado. Pero bueno, después uno pues, vuelve en función de otras circunstancias y tal, y descubres pues, que, en fin, lo que te has perdido, ¿no? Y te da mucha pena, pero lo cierto es que hay toda una serie de años pues, que ahí están, ¿no? Quiero decir que eso me pasa a mí y le pasa a cualquiera. Yo no creo que haya muchos católicos que desde que tienen, aunque los hay, gracias a Dios, desde que tienen uso de conciencia hasta que se mueren a los 95 años, pues puedan decir, es que no es falta un domingo a misa y además de eso es porque tal, y no sé qué, pues no sé. Pues. Y en los profesores, pues pasa lo mismo. Entonces, yo creo que hay que distinguir pues, a aquella persona que puede estar pasando pues, un momento de crisis, de duda, de esto, del otro, tal, al señor que es rabiosamente anticristiano. O sea, yo creo que en una institución como esta, un señor que es rabiosamente anticristiano, pues no tiene sitio. Ahora, un señor que busca, que es un hombre honrado, que la vida le ha dado estos golpes, ha respondido de esta manera, esto, lo otro, pues forma parte de esa comunidad exactamente igual que los demás, ¿no? Y hay que ser comprensivo en unos casos y en otros casos, pues a lo mejor si la cosa llega a un punto de no retorno y tal, pues a lo mejor hay que decirle, mira, chico, pues resulta que es que como tú estás trasladando todo esto a tu manera de estar en la universidad, a tu manera de ser en la universidad, a tus clases, a tu relación con los alumnos y a todo esto, pues ya veremos cómo esto lo resolvemos, ¿no? Pero creo que esos son casos muy contados, ¿no? Ahora sí creo que hay que ser bastante estricto y dejar las cosas muy claras en el proceso de selección, porque es verdad que una oveja declaradamente negra, no quiero hablar de manzana podrida, pero es que lo podemos ser, pues puede estropear un cesto, claro que sí. Entonces yo creo que hay que ser muy exigente en el proceso de selección y después, pues, ser comprensivo y al mismo tiempo vigilante. Eso es lo que yo creo. Gracias. Pues nada, hemos cubierto el recorrido completo. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias también a los asistentes. Te estrenas además con un foro especialmente nutrido. Muchas gracias a todos los que han venido. Y hasta el mes que viene, que tendremos nuestra segunda sesión, una toda mensual, y ya todos los ponentes han dado su acuerdo, con lo cual yo creo que enseguida se publicarán las fechas y todos los ponentes hasta el mes de junio, y en el mes de julio repetiremos, como el año pasado, una sesión matutina completa en la que los ponentes serán todos profesores de la casa, y ya hay algunos, ya hay, si no recuerdo mal, 2 que forman parte de los ponentes también en estas sesiones mensuales. Muy agradecido, de verdad. Muchas gracias. Perdonad, todavía querría decir algo más, que agradezco mucho, no solamente que se me haya invitado, sino que haya sido la primera de las conferencias del curso. Es un honor que agradezco mucho al rector y a su equipo, y que además pues os apoyo muchísimo en esta iniciativa. Yo nunca he conocido una universidad que haga una cosa como esta, y que además yo me he sentido comodísimo, tanto en la exposición como después en las preguntas tan interesantes, en las
respuestas y creo que ojalá pues, hubiese muchas más iniciativas de estas, lo primero entre nosotros en el CEU y ojalá esto algún día se pudiese hacer de esta forma, no de otras, que sí que existen en otras universidades, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra invitación y me alegro mucho de haber estado con vosotros.